Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a la sesión que tenemos programada para el día de hoy, que corresponde a la explicación del modelo financiero del proyecto formativo. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Bueno, en este caso, entonces, como siempre, vamos a iniciar socializando lo que es el tema de la guía de aprendizaje para que miremos qué nos solicita la guía y qué es la actividad y cuál es la instrucción que nos dan. Voy a empezar a compartir. En un momento, vamos a mirar acá. Listo, en este momento ya en pantalla, entonces tenemos la guía de aprendizaje, la que nos corresponde para este momento, la guía número 9. Y vamos a trabajar la actividad, la 24021529, que ya la estamos ubicando acá en pantalla. Acá. Dice, bueno, la vez pasada trabajamos el modelo Canvas y ahora vamos a trabajar lo que es la parte que continúa en establecer el modelo financiero. Nos habla de que hay que revisar el material de formación Fundamentos Financieros para Emprender, eso ya lo vamos a revisar. Y aquí tenemos entonces la evidencia, proyectar la viabilidad financiera del emprendimiento. ¿Sí? Esa es la evidencia que nos están solicitando y la que vamos a trabajar en esta sesión. Dice, el desarrollo de esta evidencia se debe hacerse mediante los siguientes pasos. Primero, entonces nos piden, vamos a mirar, nos están pidiendo como cinco preguntas, como en una especie de cuestionario que tenemos acá. Entonces, tengamos en cuenta que hay que solucionar una a una, ¿sí? De la primera cosa que nos están solicitando a nosotros acá es que hay que construir el presupuesto de ventas e identificar los precios de venta unitario de los servicios, la estimación de la cantidad de venta y los costos fijos y variables. Asimismo, defina el margen de contribución por producto y la venta total. Entonces, nos están pidiendo esa situación en la primera pregunta. Entonces, ahí tenemos que hacer varias cosas. Una, un presupuesto de ventas. Dos, el precio de venta unitario. ¿Sí? Tres, con el presupuesto de venta, pues va la cantidad de venta. Tres, cuatro, costos fijos y variables, o sea, la determinación y la clasificación de los costos en fijos y variables. Y definir el margen de contribución por producto y la venta total. ¿Sí? Esa es la primera parte. La segunda parte dice, elabore el presupuesto de personal. Entonces ahí nos están hablando de que, bueno, en su proyecto, en su idea de negocio, cuántas personas van a trabajar, cuánto van a ganar usted, cuánto, o sea, nos están pidiendo el cálculo de una nómina. Eso es lo que nos están pidiendo en la segunda parte. ¿Sí? Tercero, dice, estime los activos fijos necesarios para la puesta en marcha del emprendimiento. Entonces ahí nos están hablando de que se mencione cuáles son esos activos fijos que usted necesita para poder empezar a trabajar. Luego, ahí en la tercera parte hay que determinarlos y darle un valor, o sea, cuánto le vale. Un activo fijo sería, por decir algo, la máquina, muebles, oficinas, ¿sí? ¿Qué es lo que usted necesita? Y con eso usted puede empezar a mirar. También tenemos el tema de pronto si necesita maquinaria, en el caso de ustedes, los computadores. O sea, ese es como el presupuesto básicamente para nosotros poder llegar a mirar con cuánto o a qué monto asciende el presupuesto para arrancar con la idea de negocio. Eso habla de la tercera y la cuarta dice define el capital inicial. Entonces eso es lo que estoy hablándole ahora. ¿Por qué? Porque necesitamos mirar cuánto necesitamos, cuánto vale la puesta en marcha del negocio y se mira a ver la idea es en la práctica, bueno, que se mire
donde cómo se puede en un momento determinado conseguir el dinero, o sea, con una fuente de financiación que usted mismo lo puede hacer o que tenga una fuente de financiación externa. Y el quinto nos habla de que con la información recolectada en los puntos anteriores proceda a elaborar los diferentes estados financieros. Nos están pidiendo el flujo de caja y el balance inicial del emprendimiento. Eso es lo que nos están solicitando. ¿Listo? ¿Cuál es el producto a entregar? Pues los estados financieros en formato archivo Excel. ¿Sí? Para llegar obviamente a los estados financieros, pues hay que mostrar el tema de los presupuestos y todo, ¿sí? Eso es lo que nos están solicitando. Entonces, vamos, ya sabemos el paso a paso que nos están solicitando acá en la evidencia modelo financiero, es hacer estos 5 ítems que nos están relacionando y presentarlos. Todo confluye en el punto número 5, que es la presentación de los estados financieros, pero no se puede solamente presentar el flujo de caja y el balance inicial sin presentar obviamente de dónde sale la información. ¿De dónde sale la información para el flujo de caja y el balance inicial? Sale del presupuesto de ventas, ¿sí? Y del tema de la nómina. Entonces, por decir algo, si usted en el flujo de caja, ¿qué es el flujo de caja? Es simplemente la diferencia entre los ingresos y los egresos. Se puede mirar mensual, semanal, ¿sí? Ya usted puede hacer un flujo de caja, haga un flujo de caja mensual, ¿sí? Y pues lo proyecta suponiendo unos 3 meses de, ¿de qué? De actividad. ¿Eso de dónde sale? ¿De dónde salen los números? Salen del presupuesto de ventas. Si usted dijo que sus ventas, por eso le habla de estimación de cantidad de venta. Usted dice que mensual puede vender, puede producir, supongamos, o puede vender, en el caso de estos animación digital, puede vender, no sé, cuántos servicios mensuales puede vender, ¿sí? Entonces, que usted venda cinco servicios, cada servicio de animación, video, imágenes, bueno, lo que sea que usted esté planteando en su proyecto, eso tiene un costo, obviamente tiene un precio, entonces eso va a generar unos ingresos, pero para usted producir esas piezas gráficas o esos temas de animación o esos videos, usted necesita un personal, necesita hacer una inversión, que en este caso serían los egresos. El flujo de caja consiste en sacar obviamente la diferencia, ya lo vamos a mirar en el material de formación. Entonces ahí es donde sacamos, por eso no se puede presentar solamente flujo de caja y balance inicial, no, porque se necesita saber de dónde salieron los números o las cantidades que usted está relacionando en esos dos estados financieros. Entonces esa es la primera parte. Entonces luego vamos a ir nosotros, vamos a ir a dónde, vamos a ir a nuestra plataforma y vamos a mirar el material de formación que nos están eh, mm, sugiriendo en la guía de aprendizaje. Entonces, este material de formación es Fundamentos Financieros para Emprender, en el cual usted encuentra primero el presupuesto de costos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, en este caso, obviamente, la idea del presupuesto de costos es, obviamente, mirar cuáles son esas actividades que necesitamos cumplir y cuánto nos va a valer. Básicamente, eso es lo que uno está estimando en este caso en el tema del presupuesto de costos. Entonces, hablamos de los costos de producción, ¿sí? Tenemos costos de producción y tenemos costos y gastos, ¿no es cierto? Aquí nos hablan de materiales indirectos, mano de obra directa, mano de obra indirecta y otros gastos de fabricación. ¿Esto es para qué? Para discriminar cuando uno va a mirar costos fijos y variables, ¿sí? Que es hacia donde vamos en este momento. Tenemos gastos de ventas, ¿sí? Que aquí están los conceptos de los gastos de venta a nivel contable. Y tenemos un concepto muy importante que es el tema de costo unitario de fabricación. ¿Sí? Que obviamente, como usted tiene ya un presupuesto, usted dice, bueno, yo ya pude, nosotros vamos, ¿cuánto le vale a usted producir? Supongamos un video, ¿sí? ¿Cuál es el costo unitario de ese video? Porque usted va a producir muchos videos, varios videos, y usted lo que hace es mirar, entonces, bueno, si yo en el mes
pude producir 5 videos, el costo, no el precio, sino el costo de cada video o de los 5 videos fue de 10 millones de pesos, ¿cuánto me vale producir uno? Ahí el costo unitario de por videos es una división, como lo dice la teoría que ustedes están viendo en ese momento en la pantalla, ¿no es cierto? Dice, el costo unitario se obtiene al dividir el costo total estimado entre el número de unidades que se espera producir en ese mismo periodo, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene el tema del costo unitario de producción, que para uno poder mirar cuánto le vale a nivel unitario. Tenemos el tema de los gastos fijos. Todo elemento eh, productivo tiene unos gastos fijos, produzcase o no produzcas, ¿sí? Esa es una de las situaciones donde a nivel empresarial es donde viene como cómo determinar cuál podría ser la estrategia para que los gastos fijos sean menores, ¿no es cierto? Estamos hablando de salarios de personal administrativo y directivo, que siempre está ahí, así no se produzca. Alquiler de oficina, usted no paga arriendo. Sí, produzca, si no se produzca, hay que pagar arriendo, ¿no es cierto? Servicios públicos, lo mismo. Son gastos que siempre van a estar ahí porque siempre va a haber un tema de servicios que por algún lado, entonces tenemos el agua, la luz, el internet, el tema de seguridad, seguros empresariales, licencias de funcionamiento. No todos los tenemos que tener nosotros, ¿sí? Pero sí, obviamente hay que mirar siempre el concepto general, ¿sí? Eh, es produzca o no produzca, siempre va a haber unos gastos. Entonces, eso es lo que se llaman gastos fijos. En la teoría que ustedes están viendo en este momento, en la teoría que están viendo en este momento, nos habla de que son aquellos costos que la empresa debe asumir de manera permanente sin importar el nivel de producción o venta. Lo mismo que estamos diciendo, y es, produzca o no produzca, esos son gastos que van a estar ahí presentes. Eso es muy bueno tenerlo en cuenta. Los gastos variables ya son aquellos, obviamente, que van directamente relacionados con qué, con el número o con la actividad productiva que se haga. A mayor número, por ejemplo, de videos, ya en los gastos, por ejemplo, que generan los videos, hagamos de un video, o hablemos de temas de impresión, por ejemplo, hablemos de tema de piezas digitales. No es lo mismo producir una que de pronto producir 10. Entonces, un ejemplo, usted gasta para producir una, supongamos en mano de obra, entonces dos colaboradores, en horas de trabajo, supongamos que gasta 20 horas para producir una. Pues obviamente si va a producir 10, aumenta el tema del costo, por eso se llaman gastos variables, costos y gastos variables en este caso. Dice, a diferencia de los anteriores, los gastos variables están directamente relacionados con el nivel de actividad en la empresa. A mayor volumen de producción o venta, mayores serán estos costos. Por ejemplo, entonces hablamos, si fuéramos un producto, siempre se habla de la materia prima, ¿no es cierto? Se gasta más materia prima, entonces estos gastos son totalmente variables. A mayor producción, más materia prima, más mano de obra, ¿sí? Lo que estamos hablando, costos de embalaje, gastos de envío, porque obviamente eso sí tiene mucho que ver, está relacionado directamente con el nivel de producción y el nivel de venta. ¿Listo? Esos son los gastos variables que nos están solicitando. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la descripción entre costos fijos y costos variables. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, dice gastos de fabricación, costos fijos y costos variables, gastos de administración, en este caso, ¿sí? Gastos de administración, gastos de venta y gastos financieros. Costos y fijos variables, en este caso nosotros podemos mirar cuál de ellos, la idea ahí es señalar cuál de ellos corresponden a fijos y los otros a variables, ¿no es cierto? Por ejemplo, gastos de fabricación, lo más lógico, ¿sí? Lo más lógico sería que deben de ser de fabricación, deberían de ser costos variables. Gastos de administración son costos fijos. Gastos de venta son variables. A mayor número de venta, mayor gastos de venta. Y gastos financieros, en este caso, deberían de ser costos fijos. Perdón, costos variables,
porque si hablamos de financieros, estamos hablando de que si hablamos de financieros, pues a mayor volumen de producción, a mayor volumen de actividad en la empresa, hay más gastos en este caso. Entonces, ahí podríamos estar hablando de la aplicación de este cuadrito que nos traen. ¿Sí? Bueno, ya teniendo el ejercicio, teniendo el costo fijo y costo variable, ¿sí? Se pueden establecer lo que se llaman los costos totales. Como ustedes están viendo acá en pantalla, tenemos los costos, hay una fórmula de los costos totales, ¿sí? Que es igual a los costos fijos más los costos variables. Entonces estamos costo total igual a costos fijos más costos variables, eso nos da el costo total de la producción. Aquí en este caso, mire que todo va, ¿cómo es? Es consecutivo, ¿sí? Y luego por allá nos piden a nosotros que digamos cuánto nos cuesta producir una unidad, o sea, un costo unitario, ¿sí? Entonces, simplemente es el costo unitario es igual al costo total que se determinó en la parte anterior, cuando yo ya tengo los costos fijos y los costos variables, y lo divido entre el entre el número de unidades producidas, ¿sí? Entonces, si con la suma, o sea, con los costos totales, tuve unos costos totales de 1.000.000 y una producción de 20 unidades, de lo que sea, sí, 20 unidades, 20 atenciones, de lo que yo tenga, estamos hablando de que se divide 1.000.000 dividido entre 20. Y en este caso, podríamos hablar, 1.000.000 dividido 20 nos da 50, ¿sí? Entonces podríamos hablar de que nos cuesta, no 50 no, nos daría 50.000 nos daría. No 50, sino 50.000 es lo que nos, lo que nos daría. Entonces, en ese caso ya estaríamos, mire cómo una cosa nos lleva a la otra, ¿sí? Nos va llevando poco a poco si se va haciendo el ejercicio, de tal forma como se está planteando, ¿no es cierto? Luego nos hablan de que determinemos el precio de venta. Mire que por allá nos dijeron también, es una lógica que si yo quiero mirar cuánto voy a vender, yo debo de tener un dato muy importante y es un presupuesto, o sea, una aspiración puede ser cuántos puedo vender. Supongamos que puedo vender 10 unidades de algo, pero para yo mirar el presupuesto, disculpen, es que tengo que saber también a cómo lo voy a vender, ¿no es cierto? Entonces viene el concepto de precio de venta dentro del ejercicio y dentro de mi modelo financiero. Entonces, en este caso, vamos a determinar el precio de venta. Entonces, hay una fórmula, hay varias formas de uno determinar un precio de venta. Hay unos precios de venta que se llama por comparación del mercado, en el cual lo que yo hago es compararme con la competencia. Un momento. Bueno, listo. Entonces, tenemos lo siguiente. Estamos hablando de cómo podemos definir y de qué forma podemos definir precios de venta, ¿sí? Una por comparación del mercado. O sea que yo voy y miro a cómo están los productos o servicios de la competencia y yo puedo salir en un rango muy similar. Porque una de las claves también es uno poder llegar. Uno no es tan sano a veces salir muy económico o por debajo del precio regular del producto o servicio, porque eso genera desconfianza. Tampoco es sano salir con un precio elevado, un precio muy elevado, pues porque obviamente entonces voy a salir con un grado de competitividad muy bajo, ¿sí? Entonces un precio alto igual a precio de competitividad bajo, básicamente cuando estoy entrando al mercado. Bueno, entonces, y la otra forma es la fórmula matemática, ¿no es cierto? De la fórmula matemática para uno utilizar, para mirar el precio de venta es costo total más margen de utilidad, ¿sí? Entonces, simplemente, ¿cuánto me quiero ganar y cuánto me costó? Entonces, si me costó 50 y me quiero ganar 20, en este caso entonces estamos hablando de que 70, o sea, es algo demasiado
básico es de esa forma, ¿cuánto me quiero ganar? ¿No es cierto? Entonces, es ahí donde nosotros podemos empezar a mirar qué es lo que nos hace falta en este caso acá para poder empezar y generar el precio de venta. Aquí tenemos entonces ya acá, venimos con la fórmula básica, algo básico, ¿sí? Entonces habla de un artículo que cuesta 50 y se desea obtener un margen de utilidad de 20.000, el precio de venta será 70, o sea, es algo demasiado lógico, ¿no es cierto? Pues que se puede mirar ahí en este caso. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de revisar. Mire todo lo que nosotros ya llevamos en este momento. Entonces ya tenemos, voy a regresar un momentico antes de, de continuar. Tenemos el tema de los costos, ¿sí? Porque nos están pidiendo que miremos los costos fijos y los costos variables para mirar un costo total. Cuando yo ya tengo los costos fijos y variables y voy y puedo ir a mirar los costos totales, a partir de ahí yo ya empiezo a poder calcular otros indicadores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el costo unitario. Si tengo el costo total, divido el costo total sobre la producción o el número de unidades producidas en un determinado tiempo. Siempre uno puede hablar de un mes, ¿no es cierto? Puede hablar de una semana, un mes. En el caso es bueno, para el ejercicio es bueno tener uniformidad en el momento de tomar el tema del rango del tiempo y trabajar todo basado en meses, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces ya ahí con esos datos empezamos nosotros a poder seguir avanzando. Ya con esto tenemos, cuando usted ya tiene esa información, usted ya puede empezar y generar lo que es el cálculo básicamente de los presupuestos, porque el presupuesto es muy importante. ¿Por qué? Porque de ahí es donde sale la información para donde vienen los ingresos y vienen los egresos para poder empezar a generar los estados financieros. Entonces mire cómo, entonces ya acá tenemos el tema de los estados financieros, ¿no es cierto? Entonces dice, los estados financieros son informes contables que reflejan la situación económica y los resultados operativos de una empresa en un periodo determinado. Vamos a hacer el ejemplo en un periodo determinado de un mes, ¿sí? Ese es siempre, les estoy diciendo, manejemos como ese rango de tiempo, que en lo que podamos producir en un mes, lo que gastemos en un mes, para que con eso podamos nosotros proyectarnos un poco hacia el tema de los estados financieros, ¿sí? Entonces, es ahí donde podemos empezar a mirar el tema de los estados financieros. El balance inicial, por ejemplo, ¿no es cierto? Está compuesto por los activos, los pasivos y el patrimonio. La ecuación básica del balance del patrimonio es que el activo debe ser igual al pasivo más el patrimonio. Es una ecuación básica del balance inicial. Entonces, vamos a mirar un momento este video. Balance inicial. Cuando se inicia una empresa o negocio, se realiza el balance inicial, en donde quedan registrados los activos, pasivos y patrimonio con que cuenta la nueva organización con el que inicia operaciones. Cuando se toma la decisión de poner en marcha la idea de empresa o negocio, es necesario que sus socios aporten unos activos o tal vez incidan en algunas obligaciones para poder iniciar labores, lo que en su conjunto conforma el balance inicial. Es de entender que los activos son todos los bienes o derechos de propiedad de la empresa. Los pasivos, por el contrario, son las deudas y obligaciones que se le deben a terceros. El patrimonio son los aportes que los socios hacen a la empresa. Veamos un ejemplo de un balance inicial. Bueno, muy bien.
Ahí tenemos el video que nos trae el material donde nos explica la composición y el ejemplo sobre el balance inicial que hay que presentar en este tema del modelo financiero que nos están solicitando. Entonces, para continuar, vamos a continuar con el tema de acá, perdón, acá, con el tema de el flujo de caja, que es el otro estado financiero que nos están pidiendo. Recuerden que nos están pidiendo dos estados financieros, el flujo de caja y el balance inicial. Vamos a compartir entonces en este momento. Listo, entonces hablábamos desde el principio que eh, es un estado pues financiero, el flujo de caja que nos básicamente nos ayuda a determinar la evaluación, la capacidad de pago de la empresa, la necesidad de financiamiento, las propuestas de crédito y evaluar la solvencia que se tiene para poderlos pagar, la capacidad del proyecto para generar efectivo y escenarios de inversión y sostenibilidad. O sea, eso es lo que hace el tema del flujo de caja. Al principio yo les decía, el flujo de caja se interpreta como un indicador dinámico, ya que expresa el movimiento real de dinero. Generalmente los ingresos se representan con el signo más y los egresos con el signo menos. Su análisis permite identificar los excedentes o déficit de liquidez y tomar decisiones oportunas. ¿Qué quiere decir eso? El flujo de caja en un momento determinado nos puede, normalmente al principio siempre el flujo de caja nos da negativo, porque obviamente no tenemos las ventas necesarias. Pero la idea es que en el transcurso del tiempo y según la proyección y los presupuestos de venta, los flujos de caja empiezan a tener su punto de equilibrio en cuestión de ingresos y egresos y luego parten hacia poder generar unos excedentes, ¿sí? O un estado positivo en el cual significa que ya el negocio o el proyecto ya está generando que utilidad o ganancia, ¿no es cierto? Eso es lo que nos tiene para el tema del, del flujo de caja. Dice, para estructurar adecuadamente un flujo de efectivo proyectado se deben incluir los siguientes elementos. Un saldo inicial de efectivo, ¿sí? Siempre hay un saldo inicial, 10.000, ¿no es cierto? Entradas de efectivo, entonces en este caso todo lo que pasó y estamos hablando de qué, estamos hablando de un mes, todo lo que entró, todo, por los conceptos que sean, que hayan entrado a la empresa. Entonces, entradas de efectivo, ¿no es cierto? Salidas de efectivo, todo lo que usted haya tenido que pagar en ese mes, nómina, intereses de préstamos, materia prima, pago a proveedores, todo son salidas de efectivo. Pues, entradas de efectivo menos las salidas de efectivo, ¿sí? Y eso nos da como resultado el flujo neto del periodo, que es la diferencia entre entradas y salidas de efectivo, veníamos hablando. Si entraron 10 y salieron 20, bueno, nos va a dar una diferencia negativa inicialmente, pero la idea es que a medida que van aumentando las ventas, obviamente la entrada de efectivo va aumentando y entonces hasta que se estabiliza y empieza a generar lo que decíamos ahora, las ganancias. Y por último, saldo y final del efectivo, resultado de sumar el saldo inicial más el flujo de neto del periodo, ¿sí? Recuerde que el flujo neto del periodo, ¿qué es? El flujo neto del periodo es la diferencia entre lo que pasó de ese mes. Es como esa fotografía que usted le toma a su negocio, donde usted dice, bueno, acá en este momento, del primero al 30 de este mes, ¿sí? Ingresaron 1.000.000 de pesos, pero salieron 1.200.000. Eso fue y eso me da un flujo neto del periodo, o sea, solo del mes que estoy analizando. Pero no se les olvide que nosotros tenemos un saldo inicial. Normalmente no se empieza en cero, sino que siempre hay un saldo inicial por aportes de socios, por algo. Tenemos un saldo inicial y entonces a ese saldo inicial de efectivo le sumamos o restamos, según el caso, el flujo neto del periodo. ¿Sí? ¿Eso sirve para qué? Para mirar si la capacidad, lo que decíamos, la capacidad de generación de efectivo del negocio en un tiempo determinado, cuál es la capacidad de generar efectivo y asimismo cuáles son las necesidades que hay que suplir con ese efectivo. Entonces, ese es el tema acá. Dice, para elaborar un flujo de efectivo proyectado de manera rigurosa se requiere balance general del periodo anterior o uno inicial si no existe el historial. Entonces,
Estamos hablando de que, de que nosotros tenemos dentro del balance inicial, si no está, lo que hay es un saldo inicial, ¿no es cierto? Para nosotros poder llegar a esa, a esa determinación. Y dice un estado de resultados proyectado con base en presupuestos de ventas, costos, gastos y proyecciones financieras. Entonces, lo que yo le digo, ¿de dónde sale esta información? De los presupuestos. Si usted dijo que iba a vender 50 y los iba a vender a 100, usted va a obtener 5.000, ¿sí? Entonces, no puede estar de que usted por allá dijo que voy a vender 50 y resulta que usted dijo, no, pero me entraron no 5.000, sino 5 millones. ¿De dónde? Si usted en el presupuesto no habló de que le iban a entrar esa cantidad. Entonces, hay que ser muy coherentes. Por eso le decía ahora que es el paso a paso. Primero el presupuesto, y para hacer el presupuesto necesitamos una cantidad que usted pueda determinar y un precio de venta, que eso ya lo estuvimos tratando. Ese es el tema. Y aquí dice, formas de presentar el flujo efectivo proyectado. El estado efectivo se puede presentar de manera simplificada, el cual no se organiza con una estructura compleja de las entradas y salidas de efectivo. La fórmula se expresa de la siguiente manera. Saldo final de caja es igual al saldo inicial de caja más entradas de efectivo menos salidas de efectivo, lo que decíamos ahora, ¿no? Tenemos un saldo inicial, listo. ¿Cuánto tengo? Tengo 10.000. Entradas de efectivo y salidas de efectivo. Pues lo que me dé esta resta, esta diferencia, se lo sumo al saldo inicial. Si es negativo, pues resta, y si es positivo, pues lo va a sumar más. Son los dos estados financieros que nos están solicitando. La verdad, pues no es muy complicado el tema. Acá nos hablan de indicadores financieros, son temas muy interesantes, pero realmente no nos los están solicitando dentro de nuestro ejercicio, ¿sí? Porque pues para este tema tenemos nosotros que empezar ya a hacer otras simulaciones de actividad empresarial, pero no las están pidiendo, nos están solamente solicitando los dos estados financieros iniciales, ¿sí? Esto es muy bueno de pronto como para que ustedes lo puedan leer, es muy interesante, la verdad es demasiado interesante, pero nos podemos centrar en lo que nos está solicitando la guía de aprendizaje. Esos son los estados financieros. Entonces, bueno, esta es la explicación con el tema de la, del material de formación de la guía. Antes de terminar, entonces voy a recordarles lo que la guía nos está solicitando para que lo tengamos lo suficientemente claro. Entonces tenemos lo siguiente. Bueno, entonces nuevamente recordándoles lo que nos está solicitando y de qué forma lo está haciendo en sí la evidencia. No olviden que entonces estamos en la evidencia modelo financiero, ¿sí? GA9 2402 01529, actividad aprendizaje 3, evaluación 01. Entonces, nos piden 5 puntos. Nos están pidiendo que desarrollemos 5 puntos. Si los desarrollamos paso a paso como están planteados, tanto en la pregunta como lo explicamos y lo dijimos ahora en en la lectura y explicación del material de formación, vamos a poderlo hacer paso a paso. En la primera, ¿no es cierto? Entonces nos están hablando los precios de venta unitarios. No olviden que los precios de venta unitarios, ¿de dónde salen? ¿No es cierto? El precio de venta unitario. ¿Cómo hacemos para mirar ese precio de venta unitario? ¿No es cierto? Entonces, recuerden que tenemos unos costos fijos, unos costos totales. Ahí estamos de costo inicial, costo total, que se puede dividir y se debe dividir entre el número entre el número de unidades producidas, y cuando usted hace esa división le está dando ¿qué? El costo unitario. Luego hablamos de los del precio de venta. Recuerda que entonces el precio de venta, una de las fórmulas básicas que nos están dando ahí es ¿cuál? Nos está dando la fórmula de el costo más la utilidad esperada, ¿sí? Entonces nos hablan de que cuánto le costó y cuánto se quiere ganar. Súmelo y ese es su precio de venta. ¿Listo? Nos habla de costos fijos y variables. Ya estuvimos hablando de que ¿qué hacen? ¿Por qué se llaman costos fijos? Porque se generan
produzcase o no produzca, ¿no es cierto? O el nivel de producción es totalmente indiferente. Mientras que los costos variables sí están estrechamente relacionados con el nivel de producción. ¿Sí? Entonces hacíamos el ejemplo de producir un producto o servicio y producir 10. Obviamente entonces entran los costos variables a jugar porque la mano de obra, porque la materia prima, todo es diferente a una sola unidad. ¿Sí? Y nos habla entonces de que elabore el presupuesto de personal, también nos están hablando de que estimar la cantidad de personal que usted va a utilizar. Voy a utilizar un diseñador, voy a utilizar en animación digital, uno que tenga directamente que ver con el tema del software que vamos a utilizar, el diseñador gráfico, dependiendo del portafolio de servicios que usted esté ofreciendo en el proyecto, así mismo son las personas y tanto el perfil como la cantidad de personas que usted va a tener. Y entonces eso se lleva a una nómina, ¿sí? Que ahí es donde se determina el presupuesto de personal, cuánto le vale su nómina en un mes. Eso es lo que necesitamos saber. Luego dice, estime los activos fijos, ya, ¿no es cierto? Ya entonces estamos hablando, ¿qué necesita? Necesito el computador, necesito la nevera, necesito la sala, necesito las diferentes situaciones, pues como necesitamos los muebles, bueno, ¿qué más necesita para poder iniciar? Y por último, entonces habla que define el capital inicial. Entonces, la estimación de los activos fijos, pues se suman obviamente los costos, cuánto le vale a usted el televisor que va a llevar, cuánto le vale los computadores, las licencias, ¿sí? Y con eso usted define el capital inicial. ¿Cuál es la idea? Que con ese capital inicial usted sepa cuánto vale la puesta en marcha de esa idea. Entonces ahí viene el tema, usted habla con un inversionista y vea, es que yo necesito 10 millones de pesos para poder iniciar. Ya, ¿usted dónde lo sacó? Porque necesito comprar esto, hacer esto y esto y esto. Ya, eso aterriza los diferentes proyectos. Y nos piden que con todo lo que tenemos acá, con el presupuesto, las ventas, con el precio que se pudo generar, nos podamos ir al flujo de caja, que recuerden que el flujo de caja es la diferencia entre los ingresos y los egresos en un determinado periodo, ¿sí? Y luego nos habla de que listo, ahora sí, haga un balance inicial. Recuerden que el balance inicial pues lleva 3 cuentas principales que son activos, pasivos y patrimonio, ¿sí? Que eso es lo que necesitamos determinar para poder presentar un balance inicial. ¿Listo? Eso es lo que nos están solicitando. ¿Cómo lo debemos de entregar? En archivo Excel, porque necesitamos verificarlo. Les recomiendo, ¿qué les recomiendo? Abra varias pestañas de Excel. Puede utilizar para el tema del presupuesto. En otra usted va a determinar el precio de venta, los gastos, los costos, ¿sí? Y luego en la otra va a presentar el balance inicial y en la otra va a presentar el flujo de caja. De esa forma le queda muy ordenado el ejercicio y pues fácil para usted realizarlo y también es más fácil para mí como instructor pues mirar el paso a paso de qué fue lo que usted hizo y por qué llegó a esos números que está presentando en el balance y en el flujo de caja. Eso es la situación. Creo que no es complicado, realmente no es complicado. Si usted sabe, si usted tiene bien la visión del negocio del cual usted está trabajando, usted sabe más o menos cuántos servicios, calcula cuántos servicios o productos puede vender en un mes, póngale precio, ya se le dijo cómo le podía poner precio y multiplique la cantidad esperada en ventas por el precio. Y con eso, obviamente, ya empezamos a generar lo que es un presupuesto. Obviamente ya estemos presupuestando que vamos a vender tanto. Y esa misma cifra nos va a ayudar a que se conviertan en los ingresos, ¿sí? Para poder hacer el flujo de caja. Eso es lo que nos están solicitando. Bueno, entonces quedamos pues muy pendientes de ustedes en la plataforma para mirar cuál es el desarrollo de esta actividad. Esta actividad empieza hoy 26 de marzo, ¿sí? Y tienen, ya les voy a decir hasta cuándo tienen para que tengan el, acá, perdón, voy a mirar el cronograma, lo tengo por acá.
el cronograma de ustedes por acá. Entonces, animación digital. Sí. Ustedes tienen acá animación digital. Tenemos que estas evidencias terminan el 14 de abril, ¿sí? Tenemos hasta el 14 de abril para estar presentando estas evidencias de manera oportuna. Bueno, cualquier inquietud, cualquier cosa, bien pueda, quedamos atentos. Lástima que no hayan podido asistir, pero bueno, para eso está la grabación. Se la envío con su instructor o instructora vocera. Muchas gracias por la atención cuando vean el video y la idea es pues que puedan cumplir a cabalidad con lo que nos está solicitando la guía. Que estén muy bien.